Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, conforme corresponda a cada país, a cada estado, donde nos sintonizan cada uno de los miembros de esta universidad internacional, el Kairos de Dios. Permítame presentarme, mi nombre es Reyes Saúl Bakpot, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, y en esta semana he sido invitado a participar con el tema que se está desarrollando actualmente, la cual es perspectiva de género, y el subtema que me corresponde desarrollar es lucha de sexos y sexualidad con base bíblica en Levíticos 18:22, que a la letra dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Nuestro Dios, queriendo asegurar la fidelidad, la integridad, la salud tanto espiritual, psicológica y moral de sus criaturas, las cuales habían sido liberadas de la opresión de los egipcios, entonces dicta una serie de normas conductuales, morales y legislativas con la finalidad de hacerlos vivir bien, de disfrutar el libre desarrollo de sus personas. Esto es con base a la santidad de Dios. Por tanto, le proponen en el versículo 3, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es decir, el pueblo de Israel estaba en medio de una temperatura moral, social y política, una temperatura sexuada, erotizada, como la que es nuestra actual sociedad, que se nos vende o se nos transmite por medio de las diferentes corrientes o ideologías de género. Al echar un breve vistazo a todo lo que dice el libro de Levíticos, en especial el capítulo 18, podemos ver que se nos propone vivir con reglas definidas, reglas de interacción humana que buscan salvaguardar el respeto y la dignidad del hombre para con los unos con los otros. Por ejemplo, ahí podemos ver que se prohíbe el incesto, la zoofilia o la bestialidad. Sin embargo, como bien tenemos conciencia, podemos ver que en nuestro contexto del siglo XXI, hoy a esto que se prohibía o que también las clases de nuestros antepasados veían como anormal, hoy se propone como normal. Entonces podemos pensar que el hombre, en vez de buscar su felicidad, su bienestar, está apostando para su propia ruina, pues Dios, a través de estas leyes, buscaba la felicidad de sus criaturas. El contexto histórico del libro de Levíticos nos dice claramente en el versículo 3 que esas prácticas insanas o amorales era cosa común con esas personas. Por tanto, no podemos atribuírselo a las ideas progresistas. Hoy, en los albores del siglo XXI, el problema de violencia entre hombre y mujer parece no tener fin, pese a que la raza humana presume ser personas altamente civilizadas. Sin embargo, ese viejo lastre de violencia sexista, de opresión, desprecio y aires de supremacía de uno hacia el otro,
de búsqueda de parcelas de poder y de placer o de empoderamiento absoluto, tanto hombre como mujer, es un juego de nunca acabar. Hoy, el feminismo busca imponer su huella a la historia con su conjunto de ideologías marxistas, no importando si destroza familias u hogares, no importando si confunde más a toda una sociedad carente de firme identidad y propósito de vida. No importa si no se ajusta a lo natural, a lo biológico, a lo lógico e incluso a lo endocrino o a lo patológico. Lo que aquí importa en el aquí y ahora es imponer doctrinas que demuestren y reafirmen la supremacía matriarcal o ginecocrático. Lo que importa en este instante es ponerle a la sociedad una camisa a la fuerza, esa ropa a la medida que ellos han inventado, y la puerta es la política y la educación pública. Todos sabemos que al proponerse leyes, se propone con el firme objeto de buscar salvaguardar la integridad y la dignidad de toda la humanidad, tanto hombre como de mujer, y de todos los sujetos sociales. Hoy, como podemos ver, las leyes que se nos proponen son más destructivas y poco o nada constructivas. Hoy los sociólogos están conscientes de que la sociedad es una estructura que rechina, que amenaza con desmoronarse. Vemos violencia intrafamiliar, vemos suicidios, vemos homicidios, y todos los sociólogos están conscientes de que la familia, hombre y mujer, son la célula madre que ha perpetuado la sociedad. Sin embargo, hoy la sociedad está cada vez más grave, agoniza y se retuerce cual mujer con dolores de alumbramiento, o peor aún, como moribundo hombre desahuciado por su médico de cabecera. Con tristeza vemos a una sociedad atrapada en el consumismo asfixiante y erotizado, tratando de satisfacer sus vacíos espirituales y emocionales. Podemos decir que a pesar de ser una sociedad supuestamente progresista, es una sociedad en crisis existencial, es una sociedad que mata su propia dignidad desde el vientre de su progenitora, una sociedad donde vale más un huevo de tortuga y no un cigoto. Nuestro hoy es una sociedad que no tiene brújula para ir al norte o al sur, y en aras de satisfacer todos sus vacíos de existencia, se inventa y justifica actos hedonistas y eudemonistas con tal de buscar un leve alivio y apaciguar su miserable vacío humano por un leve momento. Ante esta crisis existencial, con esta ponencia, queremos dar un poco de aporte para entender este problema humano de la violencia entre hombre y mujer. Queremos ofrecer una respuesta bíblico-teológica, puesto que creemos que el que nos diseñó, nos creó y nos ofreció el mapa para llegar a puerto seguro como hombre y mujer, y degustar durante todo el desarrollo de este viaje de la vida, una vida abundante, pues Él con su gracia nos creó para supervivir, no para sobrevivir. San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundante. Las ciencias del hombre, como la sociología y la antropología, están de acuerdo sobre el tema de que la familia conformada por hombre y mujer son el núcleo o la célula madre que ha asegurado por generaciones el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, hoy esta célula o núcleo principal que da origen a la gran sociedad o al gran contrato social está amenazado, es un ser en vía de extinción. Y en vez de protegerla, se arremete contra ella, se busca redefinirla, se busca deconstruirla y
así apostar de esa manera al autoaniquilamiento de los seres humanos. Hoy la sociedad está cada vez más grave, agoniza y se retuerce cual mujer con dolores de alumbramiento, como dijera el escritor y médico Lucas, o peor aún, como moribundo, hombre desahuciado por su médico de cabecera. Con tristeza vemos a una sociedad atrapada en el consumismo asfixiante y erotizado, tratando de satisfacer sus vacíos espirituales y emocionales. Podemos decir que a pesar de ser una sociedad supuestamente progresista, es una sociedad en crisis existencial. Es una sociedad que mata su propia dignidad desde el vientre de su progenitora. Una sociedad donde vale más un huevo de tortuga y no un cigoto. Nuestra hoy es una sociedad que no tiene brújula para ir al norte o al sur, y en aras de satisfacer todos sus vacíos de existencia, se inventa y justifica actos hedonistas y eudemonistas, con tal de buscar un leve alivio y apaciguar su miserable vacío humano por un leve momento. Ante esta crisis existencial, con estas ponencias, queremos dar un poco de aporte para entender este problema humano de la violencia entre hombre y mujer. Queremos ofrecer una respuesta bíblico-teológica, puesto que creemos que el que nos diseñó, nos creó y nos ofreció el mapa para llegar a puerto seguro como hombre y mujer, y degustar durante todo el desarrollo de este viaje de la vida, una vida abundante, pues Él con su gracia nos creó para supervivir, no para sobrevivir, según San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Para entender nuestro tema, que comprende dos conceptos que por lo regular se tiende a confundir, ofrezco entonces las definiciones de estos dos conceptos para que tengamos una comprensión más sencilla. Por ejemplo, el concepto sexo desde el enfoque de la Real Academia señala una condición orgánica masculina o femenina de los animales y las plantas. La otra acepción es conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo, sexo masculino y femenino. La tercera acepción es órganos sexuales. Y la cuarta acepción también se señala la actividad sexual. Por ejemplo, está obsesionado con el sexo, bello sexo. Estas palabras tienden a confundir un poco. Pero el concepto sexo desde un enfoque biológico se refiere a las marcadas diferencias y características biológicas, anatómicas, fisiológicas, cromosómicas de los seres humanos. Estos los definen como hombres o mujeres. Estos son características innatas con las que se nace y son principios universales y modificables en el ser humano. Sexo es un término que sirve para clasificar a los seres humanos en los grandes grupos, masculino y femenino. Y también en su uso coloquial, en lo social, se usa para señalar práctica sexual, como bien nos ha indicado la Real Academia. Por otro lado, el concepto sexo con base al principio o perspectiva creacionista en Génesis 5:1-2, nos indica que fuimos creados con sexo definido, como hombre o mujer. Tanto el ser humano como la bestia, el sexo viene definido desde la concepción del hombre y no es cosa que se construye o define con base a las conductas e influencias de su sociedad o cultura. Por tanto, es una cosa diferente sexo y otra cosa roles de género o estereotipos de los roles que hombre y mujer desempeñan en el desarrollo de sus vidas cotidianas. Por otro lado, tenemos el concepto sexualidad, y desde el enfoque de la RAE señala conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Apetito sexual, propensión al placer, es otra de las acepciones que propone la Real Academia. La sexualidad entonces es el sine qua non anatómico, fisiológico y psicológico que caracteriza y define a cada sexo, varón o hembra.
El término también hace alusión a los apetitos o deseos sexuales como una preferencia al placer carnal y al conjunto de los fenómenos emocionales y conductuales vinculados al sexo. La sexualidad es experimentada y ejercitada a través de pensamientos, acciones, deseos y fantasías. De ahí que se hable en esta emergente época de orientación sexual y disforia de género. La sexualidad nos remite al conjunto de relaciones que los individuos viven entre sí y con el mundo por el hecho de ser sexuados. Siguiendo la línea de pensamiento de las diferentes definiciones planteadas anteriormente, podemos afirmar que la sexualidad es la puesta en escena de la vida del líbido del hombre o mujer por medio de pensamientos, sentimientos, deseos y prácticas. Por último, quiero presentar el concepto de sexualidad vista desde el ángulo bíblico. El cuerpo es sexuado, aunque actualmente se han acuñado nuevos conceptos sobre los temas de sexualidad, tales como asexualidad. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios no señala tácitamente, explícitamente sobre este asunto de la asexualidad en el hombre, sino solo en los ángeles, San Mateo 22:30. Respecto al hombre, la Biblia dice que hay eunucos que fueron hechos eunucos y otros que nacieron así, Mateo 19:12. Por tanto, el lugar donde la sexualidad reside es en todo el cuerpo y se hace posible. La sexualidad está íntimamente relacionada con el placer, la comunicación y el intercambio afectivo. Es algo que, según la Organización Mundial de la Salud, nos motiva a buscar afecto, placer, ternura e intimidad. Hebreos 13:4, San Mateo 5:28. Al ejercitar nuestra sexualidad, Cristo espera que esas emociones sean autodominadas y se vivan dentro del marco de la fidelidad conyugal, dentro de un marco de respeto y honradez y dignificación de uno para con el otro, hombre o mujer. La sexualidad humana es sin duda una función que Dios creó no solo para propagarnos, sino también para disfrutarlo, pues los seres humanos son seres sexuados y Dios no está peleado con el placer o el hedonismo, solo que está condicionado por normas bien definidas por el mismo Creador. Una vez comprendido los conceptos, ahora hablemos un poco de la historia de la sexualidad. La sexualidad varía de una cultura a otra y en el contexto socio-histórico en que se desarrolla. Durante la prehistoria existieron dos etapas: la monogamía natural y la monogamía que tenía como finalidad asegurar el patrimonio familiar. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se señalan las normas que regulaban la conducta sexual de la época. Se señala claramente en el libro de Levítico 18. En el judaísmo, el matrimonio tenía como finalidad la descendencia y la esposa hebrea tenía el privilegio de compartir los favores del esposo con otras esposas secundarias. Pero si ella era infiel, era apedreada. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Levíticos 20:10. En la cultura egipcia el incesto estaba permitido y la circuncisión tenía un carácter ritual en la adolescencia, y adulterio y acoso femenil desde la política de amo-esclavo. Era cosa común, ya que el esclavo era un mero objeto sin dignidad humana. Génesis 39:7-12. La propuesta de una sociedad erotizada ha degradado en promiscuidad. Y la promiscuidad en el Antiguo Testamento se traduce en la oferta de la esposa de Potifar en busca de satisfacer sus apetitos sexuales con su esclavo José. Día y tarde este muchacho sufrió el acoso sexual de su dueña. Cada tarde escuchaba la voz de la tentación: duerme conmigo o disfruta tu sexualidad.
cosa que escuchan la iglesia del siglo XXI. Una sociedad erotizada y sexuada se ha inventado un sinfín de preservativos y anticonceptivos como condón, píldora del día siguiente, el DIU, etc. Podemos decir que una sociedad sexuada y erotizada no es cosa del progresismo moderno, más bien es cosa arcaica que se ha perfeccionado y legitimizado al por mayor, ya que la historia nos sustenta que esas prácticas son añejas y su origen nos vino como producto de la desobediencia del hombre en el libro de Génesis 3, Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal, solamente el mal. Por otro lado, en Grecia se toleraba la homosexualidad masculina entre adultos y adolescentes puberes dentro de un supuesto contexto educativo. En Atenas, las mujeres no podían andar solas, solo era privilegio exclusivo de las hetairas. Ahora bien, ¿qué era una hetaira en la cultura helénica? Estas eran prostitutas finas y educadas, con mucha influencia y prestigio social. En la historia de la defensa de los derechos humanos se haya registrado que el 12 de marzo de 1995, a iniciativas de un grupo de mujeres, de las cuales algunas ejercían la prostitución y otras de otro tipo de trabajo en España. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento encontramos la historia o características de una sociedad altamente promiscua, una sociedad erotizada, una sociedad viciada. Por ejemplo, Corintios, una vieja ciudad erotizada. El eros como concepto clave fue utilizada por los griegos en el pasado para demostrar la sensualidad sexual. En este siglo, el gran poder da entrada a la folclórica de la paz. Nos enseña que a los varones en su mayoría y las damas enseñan la sociedad erotizada. Podemos ver que sociedades erotizadas son y siempre han existido. Los griegos, a través de sus costumbres, a través de el eros como concepto clave que ellos utilizaron para demostrar la sensualidad sexual. Hoy en nuestro siglo XXI, la cosa es por mayor, por así decirlo. En 1 Corintios 7:2 podemos mirar lo siguiente que dice: claro que está bien, pero es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en relaciones sexuales prohibidas. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, pueden ponerse de acuerdo los dos y dejar de tener relaciones por un tiempo para dedicarse a orar. Pero después deben volver a tener relaciones. No vaya a ser que al no poder controlar sus deseos, Satanás los haga caer. Dios siempre está en búsqueda de garantizar la paz, la tranquilidad, la dignidad, el respeto, la honra en la relación hombre y mujer. Él busca de manera objetiva salvaguardar la integridad psíquica, la integridad moral y la integridad espiritual de sus criaturas. Recordemos lo que era Corintios. Corinto, o el poder de la inmoralidad,
Escuchemos qué dice el texto 1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación la cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento observamos sociedades erotizadas y hedonistas. Hasta el extremo, el Antiguo Testamento está en la forma de vida de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. Génesis 19:5 dice, gritando con todas sus fuerzas decían, Lot, ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Como bien hemos dicho, toda ley, todo precepto, todo principio que emana de la verdad bíblica es con el fin de tener matrimonios o seres humanos, hombre y mujer, en paz el uno para con el otro. Dios, por así decirlo, pone candados para que la violencia intrafamiliar o hombre o mujer no se dé. Sin embargo, la violencia es cosa que nos llegó por parte de la caída del hombre en pecado. Retomando el pasaje de Génesis 19:5, donde la Reina Valera lo ubica como el verbo conocer. Conocer en el contexto de la traducción de Reina Valera 1960 es un eufemismo que traducido literalmente dice, ¿dónde están los hombres que llegaron a tu hogar? Sácalos, pues queremos acostarnos con ellos y tener relaciones sexuales. Podemos entonces decir que Dios siempre está cuidando a sus criaturas en contra de la no violencia. Él no está en favor de la violencia. De hecho, los principios cristianos es la pacificación. Somos llamados a ser pacificadores del reino. Al comparar las diferentes versiones, encontramos que dicen, sácalos, queremos acostarnos con ellos. La NBI, 1999, la Dios habla hoy, dice, queremos acostarnos con ellos. La BLS dice, sácalos, queremos tener relaciones con ellos, al igual que la TLA que hemos citado. Entonces, al usar el método comparativo de la Biblia, encontramos suficiente evidencia que Sodoma era una ciudad donde prevalecía la violencia sexual. Esto queda claro por el contexto donde se da el diálogo de Lot para con ellos, pues Lot ofrece a sus hijas que no habían conocido varón, Génesis 19:8. Yo tengo 2 hijas solteras que nunca han tenido relaciones sexuales. Las voy a sacar y ustedes pueden hacer con ellas lo que quieran, pero a mis invitados no les hagan nada, pues están bajo mi protección. La violencia entre hombre y mujer se traduce por medio de diferentes formas. Por ejemplo, el sexismo publicitario. Las publicidades están saturadas de sexismo, donde al hombre se le tilda de mandilón o a la mujer se le presenta como heroína de la vida. Publicidades donde se exalta a la mujer como sobresaliente sin necesidad del hombre. Por otro lado, vemos a la mujer exhibida como objeto sexual en los comerciales de cerveza, cigarro, autos, en el deporte como el box, béisbol, fútbol, etc. Todo esto señala y reafirma la violencia entre los sexos, hombre y mujer. De igual modo se levanta y asoma lo afeminado buscando con ello anular la imagen del hombre y lo lésbico busca liquidar la imagen de la mujer. Todo esto, en vez de ayudar a la sociedad, termina de perpetuar la competencia y violencia entre el varón y la mujer. Otra forma de violencia se da en el desequilibrio legislativo que actual miramos. El desequilibrio legislativo es cosa que se mira a medida que van llegando las ideas
o modas de género, que el feminismo o ginecocracia cobra parcelas de poder. Esto es clara evidencia que hombres y mujeres jamás podrán ser iguales, ni biológica, ni emocional, ni fisiológico, y mucho menos legislativo. Y es difícil que el hombre caído llegue a ponerse de acuerdo y haya entonces un punto para vivir en concordia o en paz, ya que cada uno cumple roles diferentes impuestos por su propia naturaleza, cosa que es y será algo irreemplazable. De igual manera, hay cosas que corresponden a estereotipos de la cultura, pero no se puede considerar como un absoluto, pues hay cosas que influyen y aportan para la construcción del desarrollo del carácter del hombre y mujer, y hay cosas que claramente están definidas y determinadas por su propia ley biológica y anatómica. Entonces podemos mirar que si no sabemos observar o tener mente crítica respecto a esto, o caemos en la misandria o caemos en lo misógino. Patologías que hoy se mira por medio de las actitudes de hombres y mujeres que asumen una actitud agresiva frente al uno frente al otro. Por ejemplo, en 1 Timoteo 2:12, cabe señalar que al apóstol Pablo, algunos críticos feministas lo acusan de misógino con base a esta expresión. Quiero que las mujeres escuchen con respeto y en silencio lo que se les enseñe. Y no permito que las mujeres enseñen en la reunión de la iglesia, ni que les den orden a los hombres. Porque Dios creó primero a Adán y después a Eva. Para entender estos versículos debemos entender la situación en la que trabajaba Pablo y Timoteo en el primer siglo de la cultura judía. Para terminar esta primera parte de mi participación sobre el subtema lucha de sexos y sexualidad, quiero subrayar que tanto la androcracia como la ginecocracia son cosas que Dios a través de su palabra busca erradicar o transformar la cultura. La androcracia o patriarcado es un sistema político-social que señala la supremacía del hombre sobre la mujer, el niño y el anciano, es decir, sobre los más vulnerables. Una sociedad con sistema político-social con androcracia es donde el hombre gobierna, manda y en gran manera manifiesta autoritarismo. Androcracia, supremacía masculina, sobre todo la basada en la fuerza bruta, malos tratos, masculinidad, patriarcado. Por otro lado, se antepone también la ginecocracia. De igual manera es la búsqueda de parcelas de poder, del don de mando de la mujer, de humillación, de lo que ellos rechazaron respecto al patriarcado, el matriarcado lo perpetúa o lo repite. Entonces es importante manifestar un ejemplo de misoginia o de androcracia. Lo podemos ver en Juan 8:4, cuando los fariseos le traen a la mujer adúltera, sorprendida pecando, sorprendida viviendo esa vida promiscua, esa vida de pecado. Sin embargo, allí vemos que solo traen a la mujer y el hombre, ¿dónde se acabó? ¿Qué pasó con el hombre? No, dice el texto que los sorprendieron en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la ley de Levíticos 20:10? Allí incluye tanto hombre como mujer para la jurisprudencia que se debe de establecer en cuanto a esta conducta, en cuanto a esta falta de las normas morales y legales establecidas en aquella época. Entonces podemos señalar que
hay en cierto sentido una represalia, una humillación, una violencia hacia la mujer por injusticia de los fariseos. Pero Jesús, con su gracia, nos enseña que Él vino a redimir también la cultura. Cuando entramos en la gracia o cuando Dios nos llama para entrar en esa relación de reconciliación, de perdón, entonces los seres humanos deben de aprender a tratarse con dignidad, no con base a lo que hacen, sino con base a lo que son, como imago Dei. Dios les bendiga, buenos días, buenas noches a cada uno de todos los participantes de esta Universidad Internacional El Kairos de Dios. Un saludo desde la isla de Cozumel.